being harried, and it's Lando Norris. Michael Porter connects. Spires puts it up. Bang! ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de En la Zona Podcast, tu podcast de deportes favoritos. Te habla Eduardo y como siempre me acompañan Soben y Alberto. ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Todo bien? Soben, ¿cómo estamos? Todo bien. Oye, viste, unos días empiezas para allá, otros días empiezas para acá. Así soy. Pero estamos bien, estamos bien. Lo hice con una sencilla razón y producción, no tírame el tiro que nos veamos los tres. En un episodio cualquiera, porque no sé en qué momento sale este. Hubo un episodio donde me dieron una instrucción por un color de mi camisa, ¿verdad? Entonces yo seguí instrucciones, no colores claros. Yo quisiera saber qué colores son los que ustedes tienen. No tú tanto, Albert, no tú tanto. No tú tanto, sabes tanto de colores claros que es más claro que el mío. Es crema. No, pero eso es crema. Sí, pero no rebota tanto en la cámara como tú, el tuyo probablemente lo pudiera hacer. ¿Dónde rebota este color? Busca, mira. Ahora mismo, para que sepa. Mira. La realidad. Mira dónde rebota el color. Mira, para que sepa. Mira dónde rebota. Estás quejándote y es no colores claros ni chillones. 2 episodios corridos, metiendo las patas, como siempre. Se quedaron calladitos y lo tenían guardado. Yo sabía por dónde venía. Soben, ¿cómo estás? Está ahí espectacularmente bien. Estamos gozando. Viéndote bien brilloso en el tiro de cámara. Sí, no, tacho. Tiene que reemplazar casi necesito gafas. Es que nosotros somos así. Cuando tú brillas como quieras, aunque te ponga lo que te ponga. Wow. Albert, ¿qué es la que hay? ¿Estamos bien? Estamos bien. De verdad que yo creo que la gente extrañaba reírse. Si la gente escucha la mitad de las cosas que suceden fuera de cámara, yo creo que nos iríamos viral. Yo creo que vamos a tener que grabar, hacer un pre-recording. No se puede. No se puede. No. Bueno. Pero nada, estamos pompeados. Vamos a ver. Ahí las personas tienen que comentar, tienen que escribirnos, ¿verdad? Y si quieren saber qué es lo que está pasando detrás de cámara, escríbenos. Dile, mira, tírense unos behinds a ver qué es la que hay. Sí, ya yo metí un behind y fue una fotito. Eso es lo más que van a ver de mi parte. Lo vi que lo tiraste. Pero queremos que ¿dónde puedes ver todo ese contenido que estamos subiendo? Todo ese contenido. Se ahogó. Se me fue la voz en ese momento. Tienes que tragar primero. La saliva, brother. Yo no sé qué les pasa. Ay, esa memoria tuya muscular está grave. ¿Dónde pueden ver todo nuestro contenido? En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en YouTube, como en la Zona PR. Ahí ven todo nuestro contenido, todas las cosas que hablamos, todos los temas. Y nos gustaría que tú comentes en ellos. Si escuchas algo y dices no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, dale, conversa con nosotros que te vamos a contestar. De seguro te vamos a contestar. También puedes escucharnos en formato podcast. Estamos a través de cualquier plataforma de formato podcast. Estamos disponibles Apple Podcasts, Spotify. Cualquier plataforma de audio puedes escuchar. Tenemos más de 125 episodios disponibles. Y en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quién quiere decirme el tema? Porque se me fue por el momento. Vamos a estar hablando específicamente de jugadores que no tuvieron ese hype de que todo el mundo estaba pendiente a lo que estaban haciendo o lo que estaban, ¿verdad? Dentro. El apoyo de las redes sociales, el apoyo de la prensa, inclusive el apoyo de las fanaticadas. Pero hicieron los números. Vamos a estar hablando, vamos a ir un paseíto por varios deportes, así que va a estar bueno el tema de hoy. Tenemos varios y Quedó bien. En todo momento, papi, contenido. Producción no falla. Yo me quedé callado y ya lo cogió. Yo le hice el puente aéreo, ya la doqueó a 2 manos. Genesis, me viste, era un trito cerrado. La mejor protección. Era un trito cerrado. Quedó bien. Mejor. Mira, vamos a hablar de cualquier... Este tema es de cualquier deporte. ¿Y qué queremos que tú hagas en las redes sociales? Nos escribas quién para ti, qué atleta, qué jugador, qué boxeador, qué del deporte que sea, qué jugador tú entiendes que nunca fue apoyado a nivel de marketing, a nivel de fanáticos, o sea, que no hablaban mucho de él ni tampoco de las redes sociales, pero sus números siempre estuvieron ahí o él era un pilar para su equipo. Así que vamos a arrancar. Soben, voy a empezar contigo que te estás limpiando los espejuelos. Te paso la bola ahí de... Yo voy a arrancar con un boxeador que yo sé que no tuvo el hype
y el marketing que merecía por la época. Es un boxeador viejo y estoy hablando de Finito López. Nunca lo vi. No. ¿Cómo que, Eduardo, tú tipo que sigue el boxeo? Mala mía, Finito López. Lo que pasa es que él era de los pesos bien lightweight, bien allá abajo. Ok. Y él tuvo 51 no perdió pelea, lo que tuvo fue un draw en su carrera. De verdad. Wow. Es mexicano, búsquenlo. Si tienen break, búsquenlo para que vean quién es él. Y él no tuvo, mira para allá. Qué mejor ejemplo que que un tipo que sigue el boxeo como Eduardo. No lo seguía, exacto. No, o sea, quizás había escuchado el tal nombre. Tal vez lo escuchaste, pero no sabías quién era él. No me metí en su, exacto. Ahí se demuestra que si en el tiempo que él estuvo, ¿cómo te digo? Bien pegado, por decir una palabra, hubiese habido las redes que hay hoy, el marketing que hay hoy, posiblemente mucha más gente lo conocieran. Hoy no es tan conocido porque no tuvo el marketing y no tuvo el hype que merecía, pero vuelvo y repito, es por la época. No era que era malo, no era que la gente no estaba pendiente a él, sino que el internet no estaba activo en ese momento cuando él estaba... Y su récord fue, repítelo otra 51 y 0. Solamente tuvo una pelea que fue un empate. Qué máquina. Ya, Yo pensaba arrancar con boxeo, pero voy a cambiarlo. Voy a arrancar con fútbol. ¿Y de quién voy a hablar? Voy a hablar de Xavi Hernández. Xavi Hernández del Barcelona. Jugó desde 1998 hasta el 2019. Para que tengan un poquito de los logros que él tuvo con el Barcelona. Primero que fue el mejor Barcelona, la mejor era del Barcelona fue mientras estuvo Xavi Hernández. Campeón del mundo con España. Tuvo 2 Eurocopas, 4 Champions League. Y se le reconoce, o puede ser que él fue parte de la era dorada del Barça y arquitecto del tiki-taka. Y los que saben de fútbol saben de qué yo estoy hablando. Era un tipo que en el mediocampo era control absoluto, tranquilidad. No tuvo fama o no tuvo el reconocimiento al nivel que se quizás merecía, porque sí tuvo fama, era reconocido, pero no era un jugador muy físico, no era un jugador goleador. Realmente estuvo siempre detrás de lo que era Leo Messi, detrás de lo que era Samuel Eto'o, detrás de lo que era Ronaldinho. Y pues a nivel de fama o de marketing nunca tuvo ese prestigio, pero si tú sabías que Xavi estaba dominando el mediocampo, tú sabías que el Barcelona ese día iba a estar bien. Y pasaba todo lo contrario cuando no. Así que sus estadísticas, siempre que estuvo ahí, jugaba correcto, hacía lo correcto. Un capitán a nivel de selección, capitán a nivel del Barcelona. Sé que también estuvo ahí Carles Puyol por mucho tiempo, pero cuando vemos en el mediocampo, literalmente era el arquitecto de todo lo que pasaba de mediocampo hacia el frente, era gracias a Xavi Hernández. Y nunca tuvo el reconocimiento que realmente merecía. Brincando un poquito, ¿verdad? Y eso es bueno, porque aquí tenemos audiencia que le gusta hablar de todo tipo de deportes. A la directora sabe de lo que estaba hablando Eduardo. Pues, sí, estuvo todo momento ahí. Sí, le gusta. Sí. Y está bueno. Yo voy a irme ahora para la parte de la Fórmula 1 y voy a mencionar un piloto que se retiró luego de lograr una hazaña, que es Nico Rosberg. Nico Rosberg era del equipo de McLaren y específicamente hablando de lo que él hizo en ese cierre de su carrera, fue que le ganó un campeonato directamente a Lewis Hamilton cuando Lewis Hamilton estaba en su peak, en su prime, duro, con el mismo carro, en el mismo equipo, con la presión más alta, más fuerte en ese momento, y le gana el campeonato con victorias claves, ganando carreras claves en particulares, donde él venía ya de 11 temporadas corridas intentándolo, lográndolo. Cuando ya entra en un momento decisivo en su carrera, le ponen en el equipo a Lewis Hamilton y entonces ahí se le complica toda la vuelta. Y en ese penúltimo año de Lewis Hamilton en McLaren no pudo ganar ese campeonato porque dijo Nico, yo me voy a ir, pero me voy en grande. Hizo lo que tenía que hacer y yo creo que es ese jugador, corredor, piloto, que realmente no tuvo ese hype, pero tuvo un logro que tal vez otros pilotos han tenido hype y ni siquiera han ganado campeonatos. Está súper duro porque para ese tiempo, asumo, porque pues no estoy tan empapado, pero asumo, no era como en estos tiempos donde piloto 1, piloto 2
Ahora mismo es bien volátil eso. Es como que pues puede ser cualquiera piloto 1, piloto 2, pero ahí estaba bien definido. Así que qué mejor. No, y no tanto porque en McLaren siempre ha sido así. McLaren es que no tienen piloto 1 ni piloto 2. Siempre ha sido como una guerra interna. Pero cuando tú tienes a Lewis Hamilton, hablemos claro. Tenías a Lewis Hamilton, el caballo en ese momento. No hay necesidad de definir quién es piloto 1. Y yo creo que no le dan el mérito, no le dan el crédito suficiente a Nico por haber logrado esa hazaña de tú ganarle el campeonato no solamente al más duro en ese momento, sino a los demás que están corriendo, porque Super no. Duro. Súper duro. Me gustó. Ese me gustó mucho. Soben, ¿a quién tienes, papá? El próximo jugador que yo tengo, tú me vas a dejar saber, tú yo creo que lo conoces, pero yo creo que pudo tener un poquito más de hype, un poquito más de reconocimiento aquí en Puerto Rico en el BCN, y fue Alex Galindo. Pablo Galindo, bestia. No, eso me suena. Alex Galindo. ¿De qué? Alex Galindo, uno de los de 3 puntos. Él es el esposo de Natalia Meléndez. Ya, sí. Alex Galindo en el 2011 promedió 18.5, en el 2013 con los Cangrejeros 16.2, en el 2016 17 puntos por juego, 4 rebotes, 1 asistencia. En FIBA American League y en la South American League promedió 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Y yo creo que de esos jugadores que pasaron por debajo del radar aquí en Puerto Rico, que pudieron tener un poquito más de hype, pero por alguna extraña razón no se les dio el reconocimiento que merecían. Y en la Liga de Argentina creo que era matador. Si no me equivoco, pudiera ser pero Galindo tenía unas rachitas a veces con el triple muy buenas. Sí, yo creo que era un jugador bien subestimado y muy bueno, de verdad que sí, me gusta. Ese me gustó. El segundo que yo tengo, en verdad tengo 4, pero me voy a ir clásico y después entonces cierro con 2 de boxeo, que los voy a dar uno, pero el otro voy a abundar del otro. Y es MLB. Y me voy con el señor Adrián Beltré. Hablé de él en el podcast como que es uno de los el mejor tercera base latino all time, pero podemos decir eso hoy, ya que es Salón de la Fama, ya que tenía sus números, pero cuando él estaba jugando, literalmente siempre estuvo bajo la sombra de Alex Rodríguez, siempre estuvo bajo la sombra de otros jugadores, Manny Ramírez, siempre estuvo en la sombra de otros jugadores latinos y a nivel de todos los tiempos. Y cuando vemos a Adrián Beltré, desde el 1998 hasta el 2018, estamos hablando de 20 temporadas, 3.166 hits, 477 jonrones, 5 guantes de oro, WAR 93. Literalmente cuando hablamos de Adrián Beltré, hablamos de uno de los mejores jugadores, defensivamente elite, ofensivamente elite. Nunca tuvo el marketing, nunca estuvo quizás en un equipo que le diera ese push, porque siempre estuvo en equipos donde pues o no era muy importante el equipo en ese momento, sencillamente cuando entraba a otro equipo como Boston, pues no era la figura él en ese momento. Y quizás también él no era muy vocal. Así que yo creo que esas cosas a nivel de marketing tú tienes que tenerlas. Tú tienes que ser un poquito más hablador, roncón, eso es lo que le gusta a la gente. Y él calladito siempre daba sus números a nivel de que podemos hablar de que Salón de la Fama. Pero era más payaso en su equipo siempre. Claro, y con Félix Hernández tenía una de las mejores historias. O sea, súper amigos, se pasaban haciéndose chistes y todas esas cosas. Pero cuando lo vienes a ver, yo creo que él necesitaba ser un poquito más estelar de lo que fue. Hablé en el otro podcast que estuvo 4 veces All-Star, brother. Con estos números, tú en una carrera de 20 temporadas, eres 4 veces All-Star. Eso es una falta de respeto, brother. Eso es una falta de respeto. Bueno, y ahora yo voy a brincar para el NBA y yo creo que el jugador que yo voy a mencionar es un jugador que no es la definición de calma, de serio, de que no tiene nada de hype, pero yo creo que es uno de los jugadores que tiene una de las carreras más impresionantes del NBA, y ese jugador es Tim Duncan. Bestia. Tim Duncan, de verdad que Hall of Fame, 15 veces All-Star, 5 veces NBA Champ, All Rookie de 1997, Rookie of the Year del 97 también, 15 veces All Defense, ¿sabes? Que caballo, 3 veces MVP, MVP de finales del 2000, 3 MVP de finales, y obviamente esto es nuevo,
sobre los 75 aniversarios del NBA All Team. ¿Sabes? Que los números de Tim Duncan, yo creo que es uno de los power forward más impresionantes de la historia. Si no, yo particularmente a mí me gusta mucho y yo lo tengo como mi número 1 power forward. Yo lo tengo ahí. Pero es este jugador que a todo el mundo le hubiera gustado verlo con más hype, ¿sabes? Como que más show, más, pero no lo fue. Y la realidad es que no. En un mundo como el que estamos viviendo hoy, de redes sociales, de fotos y comentarios y reels y eso, y vamos a ver los clips de él, pero como está su apodo, Big Fundamental, era bien sencillo en su juego, bien simple, hacía lo que tenía que hacer, no era un show off, y eso es lo que pues no entra en esta categoría de un jugador de hype. Yo creo que a nivel vocal, yo creo que no era muy vocal, o sea, era una persona que quizás siempre se le decía que era un líder y todo ese tipo de cosas, pero no era era más con sus acciones que con sus palabras. Yo creo que eso siempre lo va. Y también vamos a ser honestos. Yo estoy de acuerdo contigo, pienso que merecía tener un poquito más de push. Sin embargo, también su estilo de juego era un juego bien de fundamentos y pues eso quizás también atrasaba algo. Cuéntame, Soben, ¿a quién tienes? Tercero. ¿Tienen un cuarto? Sí, yo tengo cuatro. ¿Tienes cuarto y tienes cuarto? Sí. Pues podemos dar otro más. Dale. Pues miren, en esta vuelta yo tengo al recién también exaltado del Salón de la Fama, Andrew Jones. Andrew Jones era un tipo de poder, era un tipo que fildeaba, era un tipo súper importante en los Bravos de Atlanta y nunca tuvo ese marketing, nunca tuvo ese hype. Sí, obviamente la gente de Atlanta lo iba a reconocer, lo celebraban, pero como que overall global fue un tipo que pasó para mí como que desapercibido siendo un caballo. Obviamente Hall of Famer, 5 veces All-Star, me tranqué 10 veces. 10 veces, 10 guantes de oro, iba a decir 10 veces. 10 guantes de oro. Nada, una máquina y para mí pasó por debajo del radar. Ok, yo tengo uno de boxeo. Voy a decir uno y yo pudiera ser quizás hasta controversial. Pero yo tengo al señor Bernard Hopkins. Bernard Hopkins tuvo una carrera desde el 1988 hasta el 2016. Sabemos que fue interrumpida, el tipo tuvo ciertos problemas. Pero para que sepan, unos logros de este hombre. Campeón indiscutido. 20 defensas de título, tiene récord. Campeón mundial a los 49 años. Y tiene en su récord victorias sobre Tito Trinidad, Oscar de la Hoya y Kelly Public, que en su momento Kelly Public era un tipo bien peligroso. ¿Por qué quizás nunca tuvo esa fama a pesar de los récords o las victorias que tenía? La defensa, era un boxeador bien defensivo, era un boxeador que pues no tenía unos knockouts muy flashy. Pero cuando hablábamos de boxeo, cuando hablábamos de sus peleas, era un tipo súper eficiente, súper efectivo. Incluso cuando Roy Jones Jr. estuvo en su prime, él peleó y se dice, cuentan las malas lenguas, que esa pelea se la robaron a Bernard Hopkins. Así que cuando hablamos de Bernard Hopkins, nadie, si tú le preguntas ahora mismo, dame por lo menos 10 boxeadores o 15 boxeadores en la historia del boxeo, nadie te va a mencionar a Bernard Hopkins y posiblemente te mencionen a algunas personas, a boxeadores que están en el récord que Bernard Hopkins le ganó. Así que yo tengo a Bernard Hopkins como un jugador, como un boxeador que tenía que estar en su momento, en su prime. Bueno, para los puristas de la Fórmula 1, yo voy a mencionar un nombre que es algo que marcó la historia de la Fórmula 1. Y es un piloto inglés que sale de un equipo en particular que es de esos equipos que se convirtió en una estrella fugaz que pasó por la Fórmula 1 y así mismo se fue, pero lo que hizo fue impresionante. Y del equipo de Braun Grand Prix, el Braun GP, es un equipo de Fórmula 1 que estuvo un solo año en la Fórmula 1. Okay. Y en ese año ese equipo logró, ¿verdad? A través de este piloto, que era un piloto que estuvo muchos años en la Fórmula 1, pero este equipo lo trae por su experiencia, su expertise, su manera de conducir, es Jenson Button. Jenson Button logra ese año con un equipo completamente nuevo, con un motor nuevo que nadie lo estaba usando. O sea, era un motor que no compartía motor con más ningún otro equipo. Un carro con un diseño específico y único que no se parecía absolutamente a nada a lo que estaban haciendo los demás equipos. Logran el campeonato en el 2009
y él ¿verdad? Se corona campeón luego de casi 11 años como piloto de Fórmula 1. Era un piloto que no era hype, era más del montón. No había mucho hype con lo que él tenía, pero siempre hacía sus números, hacía sus puntos, tenía varios podios. Pero cuando llega a este equipo, que es un equipo que sale de la nada, y como dato curioso, ese equipo luego, en el 2010, se convierte en lo que hoy conocemos como el equipo de Mercedes. El equipo de Mercedes, ese equipo se convierte, ¿sabes? Que viene un grupo de empresarios, cogen el equipo y le dicen, ¿sabes qué? Me gusta lo que están haciendo, lo compran y luego se convierte en el equipo de Mercedes. Así que ese piloto como tal trajo ese hype y esa competencia de alto nivel en ese momento, pero nadie habla de él, no se menciona esa hazaña, no hay un hype sobre él, pero logró algo que en la Fórmula 1 es algo impresionante, que con un carro que tal vez no es el favorito, lograr un campeonato. Durísimo, me gusta. Albert, Soben, dame Albert, tu última ronda. Eduardo. Dame tu última. Mira, mi último jugador que pasó por debajo del radar, y maybe, no creo que haya sido ahí, ya el internet funcionaba un poquito, no estaba como ahora, pero yo creo que Kenny Lofton, el desfile de Cleveland. Kenny Lofton, me Yo encantaba Kenny creo que Lofton. pasó también por debajo del radar. Sí, Tipo que dio sí, 2.428 hits. Kenny Lofton se parece a mi Batió papá. para 2.99 en 17 años de carrera. Bestia en el centrofil. 1.528 carreras anotadas, 781 RBI, 622 bases robadas, 372 de OBP y 794 de OPS. Yo creo que 5 veces All-Star, 4 guantes de oro. Yo creo que es un jugador que pasó por debajo del radar siendo una máquina. Te la compro 100%. Te la compro 100%. El próximo son Tengo Ray-Ban, eran Ray-Ban. No, es que la gente, nosotros estamos aquí. Yo quisiera. Yo tengo la habilidad. Abre eso otra vez, enséñaselo a la gente. No le voy a enseñar a la Lo que está haciendo Eduardo en la computadora. Mientras nosotros presentado. estamos aquí hablando de datas, bien Está emocionados, él está haciendo shopping ahí de espejuelos. Pero pues, ¿Y qué pasó? Y puedo fluir, estoy contestando preguntas. Allá ustedes, si se tropiezan masticando chicle y caminando. ¿Quién yo tengo de último en mi ronda? Tengo al señor Mike Mussina. Duro. Carrera desde el 1991 hasta el 2008. Es Hall of Famer, algunos logros, 270 victorias. Eran 3.68, pero eso fue para el tiempo de los esteroides a nivel extremo. O sea, estamos hablando de Mark Maguire, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro, José Canseco. O sea, estamos hablando de que tú te... Iba a decir un chiste. Tú te tropezabas en el dogado, papi, y te encajabas 5 jeringuillas en la espalda, ¿viste? Así que para ese tiempo eran los más malos. 7 guantes de oro, Salón de la Fama, 17 temporadas, con menos de 4 de era. Que para ese tiempo era, tú sabes, bastante difícil. Algunas cosas que dominaba Mike Mussina, era un tipo que no tenía una velocidad extrema, pero tenía mucho control. Me recuerda mucho a Greg Maddux. Greg Maddux no era un lanzador que tiraba muy duro, pero era, o sea, donde él quería, la bola iba para donde él quería. Mike Mussina dominó por muchos años en unos equipos, fue Con lanzador Baltimore. principal en Baltimore. Con Baltimore, después con los Luego se va a los Yankees. Yankees. Ujú. Pero realmente siempre estuvo a nivel de fama detrás de lanzadores que, vamos, o sea, también estuvo en una era bien competitiva. Teníamos a Roger Clemens, teníamos a Randy Johnson, teníamos a Pedro Martínez. O sea, tú puedes mencionar, tenías a Greg Maddux, tenías Para a mí, John Smoltz, Para mí es de las eras más duras en el más picheo. duras de lanzadores. En el picheo. Los Ahora lanzadores hay muy más buenos salvajes. lanzadores, pero yo creo que esa era donde estuvo Mike Mussina, Roger Clemens, Randy Johnson, Pedro Martínez, toda esa gente, esa era en el picheo. Esa era estuvo demasiado muy dura en el picheo. Y tuvo muy buenos números. Sin embargo, nunca ganó un Cy Young tampoco. Nunca ganó un Cy Young, que eso también pudo haber sido, pero cuando tú ves su carrera, cuando tú ves sus números, definitivamente era un jugador que debía estar quizás un poquito más estelar. yo voy a cerrar con el último mío, del NBA. Y es un jugador que está activo actualmente y no tiene nada de hype, pero tiene todos los números. Y es Nikola Jokic. Para mí es un jugador que no de que, es que, Nuevamente. chico, pero es que no ¿Cómo que no jugador- tiene hype? Si es el jugador el mejor jugador de la Pero- de NBA en estos momentos. pero puede ser el mejor jugador ahora, pero ¿qué hype tiene mediáticamente cuando tú dices que la gente... Chupo, tú no ves las redes. Acho, no. No, Alberto, sí, en Tipo un que gana- show tipo que off. gana MVP todos los años. Es que es exactamente ese Tipo es, que está en ok. All-Star Game todo ¿Me va a dejar poner mi Dale, planteamiento? plantea.
Por favor, no lo destruyan en los comentarios. Ajá, pon el planteamiento. El tipo tiene múltiples MVP. Yo no sé por qué hice esta ronda, bebé. Yo soy el culpable. Oye, pero no es el típico jugador mediático. Estamos hablando del hype. Él no busca eso, él no busca los medios, él no busca ser mediático. Eso sí. Y al no buscarlo, no tiene una presencia tan exagerada como cualquier otro jugador que sí lo está buscando. Y puede ser múltiples MVP, pero cuando tú buscas una conversación de un jugador hoy actuar que esté con ese hype bien exagerado, que esté en los medios, él no va a ser el primer nombre Y que va a a nivel salir. de fama, nadie quiere ser Nikola Jokic. O sea, él Todos no va a sueñan ser, con ser ese es Stephen mi Curry. planteamiento. Él no va Ok, a ser el está primer bien. jugador que va a salir y decir, ahora nosotros sabemos que el tipo es el mejor jugador porque Pero tiene... se la compró. Ay, ya, mira. No, va Ah. bien, dale, sigue, Sí. porque no está mal, no se escucha O sea, mal. y la realidad es que la misma liga nos ha dejado entrever que no es uno de los MVP, que tiene múltiples MVP, pero ha sido en la historia uno de los múltiples MVP menos promocionados. Menos promocionados. Y la realidad es que el que conoce de marketing y vender una marca, algo que no se mueve, no va a estar tan presente como cualquier otra. Y pasó, ahora mismo, qué sé yo, alguien que si lo hacemos al revés, tuvo un montón de hype y no ha hecho casi nada, es como Zion Williamson. Un montón de hype y le siguen dando. Pasó contrario. Y pasó lo contrario. Me Pues tú gusta. tienes ahora mismo a Nikola Jokic que tiene campeonato, tiene MVP, tiene ahora mismo estadísticas, pero vámonos claro, no tiene un hype. Porque yo sé que sorprende, pero es que es el mejor, pero estamos hablando de la parte del hype, ¿sabes? Ujú, sí. Gracias. A ver. Diadre, mano, tú estás bien Gracias. difícil. Gracias. Estás No, bien no, difícil. es que te zumbaste, pero de momento yo. Pero es que no me diste chamaco, spray. Y te vi saltando y lo que veía era piedras al fondo. Y No yo, me Dios diste mío, pero break, llegó no, la no me marea, diste llegó la break, no me marea, diste llegó la break. marea, No, la caíste en no. agua y pudiste salir a flote. Mira, antes que cerremos, dos preguntas antes que cerremos. Uno, hablando de la era de estos pitchers que hablamos de Mike Mussina, Roger Clemens, Randy Johnson, Pedro Martínez, entre muchos otros. Eso Tú es, me vas a preguntar a mí nada más eso, ¿verdad? sí, esa parte es a ti. Definitivamente. Esa es a ti. Yo espero que Esa sea es a ti. Eduardo porque... Esa es a ti. Hello. En esta era, ¿dominarían como dominaron en la era de ellos? Pedro Martínez sí. Roger Clemens sí. Yo creo que lo que es que yo pienso que tirar duro ahora mismo es un must. Y tú tienes unos lanzadores como Greg Maddux, que Mike Mussina. Mike Mussina, la velocidad no estaba. Randy Johnson va a dominar Randy Johnson tiraba hasta en la 104. prehistoria, hasta en la Tiraba prehistoria. 104. Papi, Randy Johnson mató una paloma. Mató una paloma. Mató una paloma. De lo que te estoy diciendo. Pero si tú me preguntas, es que yo creo que también Greg Maddux y Mike Mussina se la hubiesen ingeniado, hubiesen hecho algo. Cuando tú eres grande. Así que yo pienso que sí. Y Pienso la, que sí. y la otra pregunta. Luego que vemos que Carlos Beltrán logra hacer el Salón de la Fama en su segundo intento, ¿crees que luego de esto se abre una puerta para que comiencen los perdón? Cuando eres juzgado porque fue juzgado y señalado por Por lo de trampa. por lo de la trampa de los Sí, Astros. por eso lo castigaron. Creo que fueron 4 años. Pues tuvo 4 intentos. Creo. No, estoy este es su segundo intento. seguro. Sí, es el segundo intento de Carlos Beltrán. Vamos a comenzar a ver que se le comienza a pasar la mano en algunos delitos menos graves a jugadores para que puedan entrar a Cooperstown al Salón de la Fama. No, yo pienso que cuando se mueran todos los cronistas que están ahora mismo, no le van a dar break a los Barigón, no le van a dar No, porque break esos son más graves. Eso es más grave. Eso es más grave. Hechos como el de Carlos Beltrán, que fue pues robo de señales, que hubo un esquema, obviamente, y hubieron unos delitos, y por eso, ¿verdad? Se le señaló, pero en su segundo intento logró ser Cooperstown. ¿Crees que esos delitos menos graves se le va a comenzar a pasar la mano? Lo que pasa es que el béisbol es bien purista, es bien... No son tan puristas cuando Carlos Beltrán en su segundo intento acaba de hacer Cooperstown. Pero lo que pasa es que también por sencillez, por tonterías, por darte un ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. Por tonterías como expresiones que tú haces de tu carácter personal como Carlos Delgado, y él no está en el Salón de la Fama.
por Eso es- escupirle la cara en un mal rato. Y eso es más tonto que lo que hizo Carlos Beltrán. Eso, por escupirle la cara a un árbitro en una jugada que pues se fue de control. Yo creo que es un tema de actitud, de comportamiento. Nunca había tenido una situación así. Él lo castigaron un año a posiblemente uno de los mejores 3 segunda base en la historia de MLB. Ujú. So, cuando tú vienes a ver y tú estás pick and choose, yo pienso que no. Yo pienso que hay jugadores que tú tienes que dársela, ya está. Pero hay jugadores que si no te va a quedar los números, como para que tú hayas sido un Salón de la Fama primera, segunda oportunidad, ellos te van a seguir castigando. Ahora Pero- mismo tú tienes jugadores que no, Carlos Beltrán, Carlos Delgado, Carlos Delgado nunca lo va a pisar. ahora viene Él no va a entrar Ortiz. ni handwriting, él va a entrar, que es la última opción. Exacto, posiblemente. So, no sé, yo pienso que no. Pero, ok, Carlos Beltrán ya entró y Su pasó. tercer intento. Tercero, pues mira, vaya, tercero. No, mentira, mira, a su tercer intento, esto fue en noticias del 2024, eso era su cuarto intento. Era el último. No, tú tienes 10 años. En Salón de la Fama tú tienes 10 años Son de 10. oportunidad. Tú entras Yo y pensaba que tienes eran 10 4. años. Tú tienes 10 años. Después del tercer año, cuarto año, si tú estás por debajo de cierto por ciento, te sacan del ballot. Por eso, exacto. Son Te 4 sacan años, del son ballot. 4 años que si no hacen los números Te sacan del y ballot. ahí tienes que entrar al handwriting, que es No. Lo que pasa es que ellos tienen un máximo para tú entrar, pero también tienen un mínimo para mantenerte en la boleta. Y Ok. que los próximos años puedan otra vez escogerte. Si tú estás por debajo de ese por ciento, pues ellos te sacan de la boleta por completo, pues en el cuarto o quinto año no tienes que cumplir los 10 años. So, Pero mistiquerías de ellos. Pero el esquema que hicieron los Astros, de lo de, ¿verdad? De robo de señales con los drones y whatever lo que hicieron, te daba una ventaja para tú descifrar qué picho viene y poder batear más. Eso es lo que hacía, eso era todo. eso más de otros equipos lo hicieron. Tú vas a tener que pensarlo o considerar a Aaron Judge para eso, que Aaron Judge posiblemente sea un jugador que va a estar en conversación del Salón de la Fama cuando se retire. Tú tienes un José Altuve que también va próximamente al Salón de la Fama. También lo vas a tener que señalar. Y eso pasó por más equipos. A los Astros fue los que los descubrieron. Los Pero pillaron. después, cuando empezó la investigación, hubo muchos equipos que fueron señalados. Tú tienes un Alex Cora que ha estado en varios equipos y en varios equipos se le ha vinculado con haber hecho eso. So, cuando tú vienes a ver, lo vas a tener que hacer a todo el mundo. Ahora, decides castigarlo, pues yo pienso que mientras estén vivos los cronistas, eso va a pasar. Ya veremos. Los cronistas son... Hay jugadores y hay jugadores, volvemos. Hay jugadores, Baribón no debería estar. Mark Maguire no debería estar. Sammy Sosa no debería estar. Jugadores que aceptaron y reconocieron. Alex Rodríguez no debería estar. Son jugadores que reconocieron haber hecho trampas para tener esos números. Y ellos no deberían estar en esa Pero Salón es de la que- Fama. Carlos Correa tiene número porque le avisaban cuál era el picheo. Tacho, eso es bien debatible. Igual que es debatible que porque yo me inyecté, No. bateo más, No. tú tienes que tener talento, habilidad y vista para darle a la bola. No. Claro que sí, Eduardo. Inyéstate a ver si tú vas a batear. No es lo mismo. Tú eres un no es lo bacalao mismo, aunque te no es lo inyectes, mismo, Eduardo. No es lo mismo un Ay, año, no es lo mismo, el inyectarte no te da superpoderes tampoco. Por eso no, pero eso, No te da tú, superpoderes eso tú lo puedes tampoco. catalogar conmigo, pero cuando tú eres un jugador que tú entras a Grandes Ligas, tú no eres un bacalao. Tú eres un Eduardo, jugador probado. Y para que tú estés en las Grandes Ligas por más de 5 años, tú eres un jugador estrella. Y si un jugador estrella Ujú. se inyecta esteroides, se convierte en una superestrella. Y si tú eres una superestrella y te inyectas, tú te conviertes en una leyenda. No me quieras comparar con un bacalao. No. Un bacalao no le va a pasar nada. Pero un bacalao no va a entrar ni siquiera en MLB para dañar sus estadísticas o aumentar sus el estadísticas. que saca bola y batea tiene talento y habilidad. Está bien. Estamos hablando de un tipo que no sacaba más de 40 jonrones en toda su carrera antes de los esteroides y a sus 40 años sacó 73 jonrones. No hace nada. No, los esteroides no hacen nada. Por favor. Pues entonces no podemos entrar a ninguno que haga trampa. No voy a entrar en Punto. esta discusión. Eso es otra Punto. conversación. Por otro Punto. podcast se acabó el tiempo. Punto. De verdad. No, yo estoy aquí entretenido. Tú no vas a Ya, entender. la gente, yo- Duro, más. Tú no vas a entender. Pero sí es una conversación buena. Una Sí, conversación sí, buena. sí, sí. Deberíamos traer un experto para hablar de eso nuevamente. Así que, Katy,
está emplazada directamente Buena. en este podcast. Esa es buena. ¿Dónde nos pueden seguir? Trata de conseguirte a Igor. Vamos a Igor González para tocarte que Igor es buena. Igor es buena. Vamos a escribir. Empezamos nuestra tareita. Pero, ¿dónde puedes conseguir y dónde puedes escuchar temas de estos como? Que escriban la gente en los comentarios, que tagueen a quien ellos les gustaría ver aquí sentado hablando de este tema. Para ese tema. Empieza. Escríbenos. Vamos a sacar Escríbenos. este clip ahí, a dar una invitación. Y esa pregunta que Soben también hizo, los emplazo. ¿Ustedes creen que con esta apertura que ocurrió con Carlos Beltrán, a pesar de la situación y del revolú que hubo donde se dice que hubo trampa, le dieron la oportunidad de entrar al Salón de la Fama? Este es el comienzo de perdón a otros jugadores por diferentes razones que sabemos que por eso no han entrado a la boleta. Escríbenos en los comentarios, déjanos saber si tú piensas que sí o que no. ¿Y a quiénes ustedes quisieran escuchar hablando sobre esto? También, exacto, si ustedes creen que este tema de los esteroides, del performance, de sí, no o no, ¿a quién ustedes creen que deberíamos tener en un episodio para hablar de eso? Escríbenos en los comentarios que vamos a estar pendientes. ¿En dónde nos puedes escribir? Instagram, Facebook, en YouTube, en TikTok, en todas nuestras redes sociales. Nos consigues como En la Zona PR. Escríbenos ahí. Queremos ver qué nos pones. Te vamos a contestar. Te prometo que te vamos a contestar. Y recuerda que si tú quieres tener un episodio, podcast, si tú quieres crear contenido, si tú quieres tener fotos, ¿en dónde tú puedes hacerlo? Graphicon Media. Le damos gracias a Graphicon Media, que siempre hace que nosotros nos veamos así brilloso como tu camisa. Si tú quieres brillar como mi camisa, escríbele un día a la gente de Graphicon Media y te aseguro que tú no te vas a arrepentir. Mi gente, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue En la Zona Podcast.